En el programa de hoy, fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y trepidación vengo a ustedes como un hermano. León XIV inicia su pontificado con la misa de entronización ante jefes de Estado, monarcas y miles de peregrinos de diferentes países. El Vaticano pide una solución negociada para todas las guerras del mundo tras la reunión entre León XIV y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, son los dos primeros jefes de Estado latinoamericanos en ser recibidos en audiencia privada por el Papa León XIV. Religiosos y matrimonios peruanos participaron en el rito de obediencia y fidelidad al Santo Padre en la misa de inicio del pontificado de León XIV. La presidenta Dina Boluarte le regaló una cruz de motupe, símbolo de fe y devoción en Perú. La relación de León XIII con los agustinos, antes de ser papa y durante su pontificado, arroja más luz sobre la elección del nombre del nuevo pontífice. Un historiador nos da todos los detalles. Hola Natalie, iniciando la semana. Así es, iniciamos la semana con la bendición de Dios e informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano con los detalles de la misa de inauguración del pontificado de León XIV el domingo último. Veamos el informe de nuestra corresponsal Sofía Chubac. El Papa León XIV celebró oficialmente el inicio de su pontificado como el 266 sucesor de San Pedro y cabeza de la Iglesia Católica. Más de 150.000 personas asistieron a la ceremonia del domingo en la Plaza de San Pedro, que se celebró con el primer recorrido del Papa en el famoso Papa Móvil por la plaza y sus alrededores antes de la misa, saludando y bendiciendo a todos los fieles. A la misa asistieron líderes mundiales, entre ellos el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y representantes de otras iglesias y religiones. Durante su homilía, el Papa León XIV conmemoró el pontificado del Papa Francisco y expresó su gratitud por el apoyo devocional que él y los cardenales recibieron durante el cónclave. Sono stato scelto senza alcun merito. Fui elegido sin ningún mérito propio y ahora, con temor y temblando, vengo a ustedes como un hermano que desea ser servidor de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, porque Él quiere que todos estemos unidos en una sola familia. Que ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia. El Santo Padre expresó su deseo de una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Entre la multitud que esperaba desde la madrugada había fieles para quienes asistir a esta misa era una oportunidad única. Fue un momento muy especial para nosotros y muy conmovedor para el corazón. Estamos muy emocionados, somos de Chicago y dio la casualidad de que nuestras vacaciones familiares coincidieron y pudimos ver la inauguración. Durante la liturgia, el Papa León XIV recibió dos símbolos significativos de su papado. Primero, el palio, hecho de lana de cordero, que simboliza la jurisdicción del Papa sobre la Iglesia y su pastor supremo, quien llama a casa a las ovejas perdidas. Luego recibió el anillo del pescador, con la imagen de Pedro echando la red, que representa su papel y sus deberes como sucesor de Pedro, a quien Jesús llamó a ser pescador de hombres. Muy hermoso, hubo un alto sentido de respeto, un alto sentido de recogimiento y un alto sentido de reconocimiento y de acogida del Santo Padre. Es muy emocionante, en realidad, estar aquí como católica y ver al Papa. No puedo describirlo, es sencillamente increíble. Antes de cantar a Regina Celli, el Papa León XIV invitó a todos a recordar a quienes sufren en zonas de conflicto, invocando la intercesión de Nuestra Señora. Desde la barca de Pedro, miremos a la estrella del mar, Nuestra Señora del Buen Consejo, como signo de esperanza. Imploremos su intercesión por el don de la paz, el apoyo y el consuelo para quienes sufren y la gracia para que todos seamos testigos del Señor resucitado. La gracia per tutti noi di essere testimoni del Signore risorto. En Roma, Sofía Chubac, EWTN Noticias. Sanctus.
cruz. El Papa León XIV recibió esta mañana en audiencia al vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, ex evangélico convertido al catolicismo. Tras la cita, el Vaticano pidió una solución negociada para todas las guerras del mundo. Según sala de prensa de la Santa Sede, se abordaron diversos temas internacionales de actualidad, especialmente relacionadas con las guerras y tensiones geopolíticas. En el intercambio de opiniones, el Papa expresó también su deseo de que en las zonas de conflicto se respete el derecho humanitario y el derecho internacional. En el encuentro con el Papa León XIV también participó Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fueron los dos primeros jefes de Estado de Hispanoamérica en ser recibidos en audiencia privada por el Papa León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo. Así Prensa reporta que la primera de las entrevistas se produjo este domingo con la presidenta Boluarte en la sacristía de la Basílica de San Pedro, donde dialogaron sobre el bienestar de todos los peruanos, según la cuenta en X de la presidenta peruana. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro fue recibido por León XIV este lunes 19 de mayo en el Palacio Apostólico Vaticano. Según detalla la oficina de prensa vaticana, durante estos encuentros se ha expresado la satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, señalando la positiva y duradera colaboración entre la Iglesia y el Estado para sostener los procesos de paz y reconciliación en el país. Y este lunes el Papa León XIV también se reunió con una delegación de unos 60 peruanos, la mayoría de Chiclayo, diócesis de la que fue obispo. El padre Guillermo Inca, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, dijo que la reunión se dio en un clima muy cordial, cercano y fraterno. Aquí me van a ver sin un papel, porque aquí me siento como en casa, dijo el Santo Padre al inicio del encuentro, según relató así Prensa, una de las participantes. El Papa León XIV les dijo que jamás pasó por su mente que iba a ser Papa, pero Dios es un Dios de sorpresas y hay que saber aceptar su voluntad, aunque no guste o no sea fácil. Veamos ahora cómo acompañaron estos peruanos la inauguración del pontificado del Papa León XIV el domingo último. Así celebraron los fieles peruanos en el Vaticano la misa de inicio del pontificado de León XIV, el primer papa estadounidense de la historia y con nacionalidad peruana. Hoy somos la comunidad peruana que hemos venido a gritar y expresarle nuestro amor a este papa que también es peruano. Y realmente nos llena de alegría porque este lugar es el lugar de Dios y donde todos expresamos nuestro amor a Dios. Ahora, ¡viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! Dos religiosos peruanos formaron parte de los 12 seleccionados para prometer obediencia y fidelidad al Santo Padre en la misa, luego de haber recibido el anillo del pescador. El obispo del Callao, Monseñor Luis Alberto Barrera, y el padre Guillermo Inca, secretario adjunto del episcopado peruano. Un gran momento simbólico. Todos se inclinan en una pareja. La participación de los matrimonios peruanos de Rafael Santamaría y Ana María Holguín, así como de José María Díaz y Sheila Cruz, subrayó la importancia de la familia y la juventud en el corazón de la misión eclesial. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, asistió a la misa y estuvo cerca de los 12 jefes de Estado que participaron. Al finalizar la Eucaristía, Boluarte le transmitió al Papa el afectuoso saludo de los peruanos y le obsequió una cruz de motupe, símbolo de fe y devoción del Perú. Luego tuvo una breve audiencia con él. Quiero traerle el saludo y el cariño de la diócesis de Chiclayo. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, también participó en la misa de inicio del pontificado. Le llevó el saludo de todo el pueblo chiclayano y lo invitó a su ciudad, donde lo esperan con los brazos abiertos. Precisamente en Chiclayo, cientos de fieles se congregaron en vigilia el domingo en la madrugada en el atrio de la iglesia Santa María Catedral para acompañar la misa solemne que inauguró el pontificado de León XIV. Monseñor Edinson Farfán, obispo de Chiclayo, resaltó la importancia de intensificar las oraciones por el Papa y fortalecer los lazos entre las instituciones eclesiales. Oremos por nuestro Papa y que digan de nosotros, este es el pueblo que ama a su pastor. La vigilia de oración fue emotiva y fervorosa. Durante el evento, los asistentes rindieron homenaje al Papa León XIV, conocido por su intensa labor pastoral y misionera en la región Lambayeque.
Cuando el Papa León XIV hizo referencia al nombre que había decidido tener, dijo que era por muchos motivos, y entre ellos la doctrina social de la Iglesia, pero para entender más esos otros motivos probables para elegir este nombre, estamos con Stefano Chiappalone, que ha escrito un interesante artículo sobre la relación entre León XIII, el predecesor de León XIV, y la Orden de San Agustín. Stefano, bienvenido al programa. Grazie, Eddie. Dinos pues, Stefano, algo de esta relación que comenzó mucho antes del pontificado de León XIII, predecesor de León XIV. No solo antes del pontificado, sino también antes del nacimiento de León XIII, porque la familia Pecci, familia del futuro Papa León XIII, estaba vinculada al convento agustino que se encontraba en Carpineto Romano, lugar donde nació, el cual, el año antes del nacimiento del Papa, en 1809, había comenzado a sufrir las leyes de supresión napoleónicas. Recordemos que el territorio en el cual se encontraban había sido anexado por los franceses. Leyes napoleónicas que llevaron a la supresión y luego al abandono del convento, del cual la familia Pecci se encargó, de modo que los agustinos pudieron regresar justo durante el pontificado de Gioacchino Pecci, León XIII. Pero también tenemos el precedente de José II, emperador del Imperio Austrohungárico, que había tomado medidas también que debilitaron muchísimo a la Orden de San Agustín y a otras órdenes católicas. Se dio también el precedente de José II, el cual no por casualidad era llamado el emperador sacristán, porque tenía la manía de interferir en lo que respectaba a la religión, comenzando por la supresión de órdenes religiosas, no solo los agustinos. Pero los agustinos, entre las acciones de José II y las de Napoleón, sufrieron de manera dura las consecuencias, tanto que, junto a estas medidas y a un desplome de miembros, llegaron en el curso del siglo XIX a una crisis que llevó a la Orden de San Agustín casi a desaparecer, y la salvación llegó de León XIII y de los Estados Unidos. ¿Cómo así? Sucedió que a lo largo del siglo, los contragolpes de aquellas medidas llevaron a la reducción de muchas provincias de la Orden, salvo dos felices excepciones: los Estados Unidos y las Filipinas. En Estados Unidos había una provincia joven en tiempos del pontificado de León XIII, joven pero muy floreciente, de la cual el Papa llamó al que había sido el artífice de este florecimiento al otro lado del océano, el padre Antonio Pacífico Neno, a pedido de un grupo de agustinos que tenían un prior general bastante débil. León XIII, por lo tanto, llamó de los Estados Unidos al padre Pacífico Neno y lo puso a la cabeza de la orden, y luego fue él el artífice del renacimiento de la orden agustina, gracias a la intervención del Papa León. Ahora, otra relación del Papa León XIII con este agustino en los Estados Unidos, interesantemente, que trajo a Italia para hacer renacer la orden. Es una doble relación, tanto con Estados Unidos como con los agustinos, y nuevamente un doble vínculo, por lo tanto, con el pontífice actual, el Papa León XIV, un agustino proveniente de Estados Unidos que ha vivido una buena parte de su vida en Perú. También podemos hablar de los cardenales que creó, agustinianos, que creó León XIII, y también de estos santos agustinos que él canonizó. Sí, León XIII, además de devolver a los agustinos a su comunidad natal, Carpineto Romano, ayudó a la orden agustina y nombró también a 3 cardenales pertenecientes a la orden: Luigi Sepiaci, Agostino Chasca y Sebastiano Martinelli. Me detengo brevemente sobre el último, porque Sebastiano Martinelli, pocos años antes, había sido nombrado por León XIII delegado apostólico ante Estados Unidos. Y así regresa ese doble vínculo agustinos-Estados Unidos con el Papa León XIII, el cual además a los Estados Unidos había dedicado una encíclica, Longínqua Oceani, de 1885. En cuanto a las canonizaciones y beatificaciones, León XIII canonizó a Clara de Montefalco y beatificó a Alonso de Orozco, sacerdote y místico, el cual sería canonizado posteriormente por San Juan Pablo II. Y luego, naturalmente, la canonización, el 24 de mayo del año jubilar de 1900, de Santa Rita de Casia, la cual es la santa más conocida y también más invocada a nivel mundial entre los santos pertenecientes a la orden agustina. Una última nota sobre la devoción. León XIII, que además tenía un confesor agustino, que posteriormente nombrará también obispo, estaba vinculado al santuario de Nuestra Señora de Genazzano, el cual el Papa León XIV visitó 2 días después de su elección como sumo pontífice.
Y fue, probablemente por consejo de su confesor Agustino, que León XIII incluyó en las letanías lauretanas la advocación Mater Boni Concili, es decir, la Madre del Buen Consejo, venerada en el santuario de Genazzano. Verdaderamente muchas relaciones entre León XIII y la Orden de San Agustín y por lo tanto entre León XIV, su sucesor, y su predecesor. Stefano Chiappellone, gracias por compartir toda esta interesante información histórica con nosotros. Gracias. Gracias, Eddie. Gracias a tu público. Hacemos una pausa y al volver. En Argentina, sacerdotes agustinos avisoran que León XIV hará universal el carisma de la orden que promueve una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Además, evangelizador digital que compartió mes en el sínodo con el cardenal Robert Prevost, ahora Papa León XIV, recuerda que no buscó ser el foco de atención, sino que ponía a Cristo, la familia y la evangelización en el centro. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y la Iglesia en Argentina también vivió el gran acontecimiento del comienzo del ministerio pastoral del Papa León el domingo último. El episcopado confió a la Virgen de Luján el pontificado del Papa León XIV. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta más. Robert Prevost estuvo en Buenos Aires en ocasión del 1650 aniversario del nacimiento de San Agustín, en agosto de 2004. Allí se vivió un clima de reflexión y renovación del compromiso en el legado del gran padre de la Iglesia. El encuentro concluyó con la celebración de la Misa de Acción de Gracia en la parroquia San Agustín de Buenos Aires, presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio. El encuentro del cardenal Jorge Bergoglio y el padre Robert Prevost, en ese momento superior general de la orden, se da en el contexto del cierre de la clausura del Congreso de los 1650 años del nacimiento de San Agustín, que se celebró acá en Argentina con algunas intervenciones y charlas que hubo en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina y terminó con la celebración. Es ahí donde vemos esa foto que han circulado, esa coincidencia cuando los dos ni se pasaban que iban a ser Francisco y León XIV. Entre las distintas actividades que tuvieron como protagonista al hoy pontífice León XIV, se destaca la inauguración de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires en el año 2014. Tenemos por lo menos esas dos visitas, 2004 y 2014, cuando él estuvo, y después hay alguna más que estamos averiguando, porque a veces también, como era un hermano más, tampoco habíamos registrado totalmente. Van surgiendo fotos de otras ocasiones en que él pudo estar aquí. La congregación de los agustinos en la República Argentina recuerdan a Robert Prevost con amistad. Sus hermanos en la fe lo describen como un hombre cercano, humilde y profundamente espiritual. Ellos hablan de su pontificado. Si ha elegido ese nombre es porque él quiere, primero, seguir la tradición y el legajo de Francisco. Por eso eligió León, que fue un amigo de San Francisco de Asís. Y en segundo lugar, si se puso el nombre de León, es también porque quiere dedicar mucho tiempo a la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, o sea, ocuparse de lo social, de la promoción humana, de hacer que el mundo sea más humano, más fraterno y más solidario. La presencia de la orden en la República Argentina se remonta al siglo XVII en Mendoza y cuenta con nutridas comunidades en las provincias de Salta y también Catamarca. Esperamos un pontificado al estilo de nuestro carisma, buscando unir una sola alma y un solo corazón, orientados hacia Dios, que es propiamente ese mandato que tenemos como los agustinos y que evidentemente él va a buscar hacerlo a nivel universal. Hoy visitamos a los agustinos en Buenos Aires, la orden del nuevo Papa León XIV. Ellos nos expresaban que hay dos antecedentes de visita de Robert Prevost aquí en Buenos Aires en el 2004 y en el 2014. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Ahora nos vamos a Roma para hablar con José Manuel de Urquidi, mexicano, fundador de la plataforma de evangelización católica Juan Diego Network, quien nos contará su experiencia al compartir mesa con el ahora Papa León XIV en el Sínodo de la Sinodalidad del año pasado. Juan Manuel, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Por favor, llévenos a los días del Sínodo. ¿Cómo era la dinámica de las discusiones en cada mesa? Tenía un espacio, un momento para orar, orábamos juntos, pero también para hablar, reaccionar y bueno, y juntos ir construyendo pues lo que al final fue el documento que bueno, el Papa Francisco básicamente aceptó como un documento final y se volvió parte del magisterio ordinario, ¿no? Y bueno, pues a mí me tocó muy de cerca en la primera semana y en la cuarta semana, o sea, 2 semanas durante el mes de octubre, ser parte de la misma mesa del entonces cardenal Prevost. ¿Y qué impresión te causó el entonces cardenal Prevost en la mesa de debates? Sabes que algo que he estado reflexionando mucho y que desde el principio digamos, desde que vi la Fumata Bianca y me emocioné tanto que era él, alguien muy reflexivo, muy reflexivo. Si tuviera, obviamente no es como que teníamos ahí grabaciones de las cosas, ¿no? Pero si tuviera que decir, yo creo que él fue quien menos habló de mi mesa. Sí, había momentos, ¿verdad? Y en mis notas, que todavía no puedo compartirlas, todavía entiendo que estamos bajo una especie de secreto pontificio de lo que pasó adentro de las sesiones en el sínodo, pero en mis notas, aún y a pesar de que hablaba poco y no alzaba la voz, digamos, y no buscaba ser el centro de atención, no buscaba confrontar o hacer o traer una agenda específica, lo que hablaba era algo extraño porque espiritual, pero al mismo tiempo muy, muy práctico. O sea, digamos, no nada del otro mundo, muy católico en todo el sentido. Cristo al centro, la familia al centro, la evangelización al centro, un amor por los obispos de todo el mundo y viendo tal cual como el servicio es lo principal, que no el poder ni la autoridad, digamos, cuando hablaba precisamente pues digamos, de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y por otro lado también involucrando mucho, y eso hay muchas historias desde él en Chiclayo, ¿no? Pero aún en el sínodo, el papel de los laicos junto con el obispo y obviamente siempre apostólicos, ¿verdad? Siempre con los sucesores de los apóstoles, nuestros pastores, pero escuchando y trabajando mucho con los laicos. Estaba súper palpable eso, ¿no? José Manuel, y tú que eres fundador de la plataforma digital Juan Diego Network, ¿qué espera de su pontificado en lo que toca al papel de los laicos que dirigen medios católicos por Internet? Pues mira, de lo que me tocó participar con él, escucharlo, pero luego también, pues bueno, platicar con él, también verlo pues ahora ya una cantidad de videos que hemos estado todo el mundo viendo y recibiendo, ¿verdad? De estos últimos años, sobre todo antes de venirse acá a ser prefecto, respecto a la evangelización, respecto a los laicos, las cosas que él ya hacía básicamente para apoyar a los laicos en posiciones, digamos, de liderazgo y para escucharlos para las decisiones que había que tomar respecto, digamos, a la diócesis, ¿no? Y bueno, el papel de los laicos en la evangelización ha sido algo que ha estado él repitiendo, ¿no? Ha sido súper claro y que esto no es tal cual en línea como del Concilio Vaticano II, que esto no es tarea exclusiva de los sacerdotes, de los obispos, que los laicos tenemos que hacer nuestra la Iglesia y que la vamos a hacer nuestra si trabajamos con los obispos, si hay espacios para que la hagamos nuestra. Se nota que tiene una claridad, porque también cuando habló con los cardenales el sábado en la mañana, hablaba precisamente de los retos de comunicación adentro del Vaticano, hacia afuera, pero también del rol que tienen los comunicadores. Y le queda muy claro que la comunicación hoy en día, precisamente, así como EWTN, ¿no? Pues sí, televisiones, pero pues también es YouTube y también son en cortos que se van para TikTok, para Instagram, para YouTube Shorts, para todos lados, para las diferentes redes sociales. Le entiende mucho, no tenemos que explicarle muchas cosas. Él sabe y él se ha dejado acompañar y ha pedido consejo de laicos y sabe el rol que tienen los medios de comunicación y también, pues digamos, los evangelizadores digitales precisamente en esta nueva frontera misionera que es el Internet.
Gracias, José Manuel Yurquidi, por compartirnos tus experiencias con el ahora Papa León XIV. Muchas gracias a ti, Natalie, y bueno, gracias a todos los que están escuchando y sigamos orando mucho por el Papa y metidos muy de lleno haciendo lo que cada quien nos toca desde ya. Gracias, Dios los bendiga. Nos despedimos viendo el primer recorrido del Papa León XIV en Papa Móvil por la Plaza de San Pedro. Se abre paso ante miles de feligreses de diferentes países al grito ¡Viva el Papa! Hasta mañana. Eccolo.